Bien, y lo decíamos, ¿por qué se suspendieron las reuniones familiares en toda la provincia, en todo el país, sobre todo en lugares donde, como en Rafael, hace más de 100 días que no tenemos casos positivos? Esto generó un gran impacto y la pregunta es, ¿por qué era tan necesario esto? Bueno, hay un concepto que también se puso de moda y que lo aprendimos gracias al coronavirus, que se llaman los clústeres. Los clústeres son lugares cerrados donde una persona pueda contagiar a varios, ¿sí? Sabemos que uno de los clústeres es tu familia, tu núcleo familiar, ¿sí? Pero bueno, hay clústeres que son productivos y hay otros que no lo son. Y como decía antes, que es un problema infectológico por un lado, pero socioeconómico por el otro, se priorizó a lo productivo. O sea, se trata de todo lo que sean clústeres, lugares cerrados. Por ejemplo, una empresa que produce alimentos son esenciales y aparte es productivo, de no afectarlos porque podríamos tener un problema peor. Y lo que verdaderamente no es productivo a nivel económico, después discutiremos si es productivo a nivel psicológico, lo afectivo y demás. Pero bueno, eso es una medida que se tomó ahora y creo que va a ser la estrategia futura. ¿Se tomó por la falta de responsabilidad de cada uno cuando nos permitieron reunirnos si éramos 10 y no cumplíamos con el protocolo? Yo creo que eso no se tuvo en cuenta. Me parece que es esto que te digo, o sea, que en un lugar cerrado que es potencialmente peligroso, pero como vos te tenés que ir a un lugar cerrado para divertirte o entretenerte o manejar tu afectividad, se le da prioridad a la cadena productiva, ¿sí? Que eso no lo puedes tocar, y esto que tal vez se toque sea la estrategia de cerrar unos días, abrir otros días, volver a cerrar otros días y volver a abrir en función de cómo aparezcan los casos. De la pandemia. Pero vamos a compartir cuáles eran las preguntas que nos hacían quienes se comunicaban por Instagram y que tienen muchas de ellas que ver precisamente con esto, respecto a si los encuentros sí, los encuentros no, sobre todo teniendo en cuenta esto. Y aparte, una de las preguntas era la cantidad de testeos que se hacen en Rafaela, si son muchos o son pocos. Parte pública. Mirá, varía diariamente, ¿sí? Ahora, para hacer un testeo tenemos que calificar como paciente sospechoso, ¿sí? Eso encuadra, digamos, en un protocolo, ¿sí? Hoy se cumple con ese protocolo, ¿sí? Lo maneja tanto el 107 como el hospital. Si vos tenés los síntomas correspondientes y el nexo, encajás, encuadrás como paciente sospechoso y se hace el testeo correspondiente. Están los testeos, no hay faltante, eso quédense tranquilos, y se hacen lo que corresponde. ¿Novedades de la vacuna? ¿Cuánto va a llevar tener una vacuna? Yo creo que la vacuna no va a pasar mucho tiempo hasta que ya tengamos, hay vacunas que están en una segunda fase ya, o sea, la segunda aplicación, que es lo que daría el 100% de inmunidad, de anticuerpos. Lo que sabemos, por lo que recibimos a diario de afuera en comunicación científica, hay más de 200, creo, vacunas en este momento en producción y en investigación en el mundo. Lo que no sé es si va a servir para eliminar totalmente el virus. Es un virus, como dijeron muchos especialistas, llegó para quedarse, ¿no es cierto? Eso. Sí, lo que se habla más con más fuerza es que la vacuna va a proteger más que nada de las complicaciones, sí, de las complicaciones severas y de los riesgos fundamentalmente de vida, tipo la vacuna de H1N1, de la influenza, la gripe estacional. Y hay ensayos que están muy cerca. Yo la única duda que me genera de estos ensayos que están en fase 3 es el hecho del tiempo del ensayo. Normalmente, sí, normalmente la vacuna es una droga, nada más que es una droga para prevenir una enfermedad, pero es una droga en definitiva, es una droga inmunológica, pero una droga al fin. Los ensayos, ¿para qué son? Primero, para ver si tienen efectividad, y segundo, para ver si no son nocivas para el ser humano o tienen algún efecto adverso. Esta medición que se hace ahora en un grupo grande de personas, lo que es fase 3,
en un grupo grande de personas es justamente para ver cuáles son. Ya está probado que las vacunas son efectivas y generan inmunidad contra el COVID-19. Esa fase ya está superada. La vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca de Oxford, esas ya probaron que generan inmunidad. Dicen también que la vacuna de Rusia. Lo que se está probando ahora con este equipo, por ejemplo, de voluntarios de Argentina que están participando de este proceso, es ver que no genere daños en esas personas. Y acá hay una discusión que se plantea, es que la fase 3 normalmente dura más tiempo. ¿Por qué? Porque podemos tener daños en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo. Hemos tenido fármacos que en el corto plazo no generan ningún inconveniente y en el mediano o largo plazo generan graves inconvenientes. Bueno, ahí hay una discusión científica sobre la duración de esta fase 3 y creo que se va a zanjar básicamente con la necesidad que el mundo tiene de poder contar con este elemento. ¿Ya se dio el pico? Para cada uno, ¿qué piensan? Dudo. No, y además tengo una sensación de que el pico va a depender de la región. Esta es una enfermedad que se mueve en oleadas por regiones. En todo el mundo, ¿no? Claro, en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Lo que hoy, y luego de eso, por brotes. Lo que hoy es el pico, o puede llegar a ser... Mira, la semana pasada veníamos de prácticamente 2 semanas de un promedio de entre 5.000, 5.500 casos. Un día tocó los 6.000, pero era el promedio durante 2 semanas en el país. Y esta semana el promedio aumentó arriba de 6.000 y ayer un récord de 7.100. Yo dudo que estemos cerca del pico, creo que vamos a tener semanas difíciles porque además de esto tenemos la cuestión del invierno que nos quedan todavía 3 o 4 semanas Martí epidemiológicas también duras. no cree que llegó el pico para nada, pero vamos a hablar sobre el pico y qué significa llegar al pico. Significa más demandas de camas críticas, más pacientes que demanden asistencia de respiradores y el uso de terapias intensivas. Por eso lo convocamos también aquí en el otro lado de la pandemia al doctor Arnaldo Dubín de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor Dubín, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, una de las preguntas que nos hacían nuestros televidentes y oyentes a través del Instagram es si ya llegó el pico de la pandemia aquí a la Argentina. ¿Cuál es su mirada? Bueno, en realidad el pico vamos a poderlo identificar solo retrospectivamente. Lo único que sabemos es que el número de casos está creciendo. Pero más allá de si estamos en el pico, si estamos en una meseta, yo quiero hacer una alerta sobre la situación dramática en la que estamos en la terapia intensiva. A mí me parece que en general hay una visión edulcorada sobre cuál es la realidad y cuáles son los riesgos potenciales. Estemos en una meseta, estemos en el pico, lo cierto es que los números crecen y la terapia intensiva está al borde del colapso. Y es importante comprender que la baja mortalidad y letalidad que tenemos hasta el momento en la Argentina, resultado de las adecuadas políticas sanitarias implementadas por el gobierno, ha consistido básicamente en que el sistema sanitario ha sido capaz de contener la demanda de los pacientes. Si el sistema se colapsa, ocurre lo que hemos visto en Madrid, en Milán o en las calles de Bolivia o Ecuador con gente muriendo sin atención médica. Y este es el riesgo que tenemos ahora. Y yo quiero enfatizar que esto no es un problema de disponibilidad de camas. Y por supuesto discrepo seriamente con los números oficiales. Me parece que en los números oficiales hay un denominador, hay un número de camas que no es real, hay un número de camas que no van a ser ocupadas nunca. ¿Por qué no van a ser ocupadas? Porque la limitante del funcionamiento del sistema, el cuello de botella del sistema, no son los respiradores, no son las camas, no es la tecnología, sino el recurso humano, el personal de terapia intensiva, los enfermeros, los kinesiólogos y los médicos intensivistas. Y en este momento, ese personal está en crisis.
¿Por qué está en crisis? Porque somos pocos, porque estamos con una sobrecarga brutal, física, psicológica, con pésimas condiciones de trabajo, con malas remuneraciones y básicamente porque nos estamos enfermando. La pandemia está haciendo estragos en nuestras filas. Por lo tanto, no es un problema de camas de terapia intensiva, sino de quién va a atender a los pacientes. Y yo, nuevamente, quiero remarcar que la situación es verdaderamente crítica, que estamos ante un riesgo cierto de colapso. Si no disminuye el número de casos, el sistema puede saturarse. Doctor, aquí tengo al doctor Eduardo López, que forma parte también aquí del otro lado de la pandemia, que quiere hacerle una consulta escuchando todo esto, porque lo venimos diciendo recurrentemente que hablamos de infraestructura, pero en realidad si no tenemos médicos, si no tenemos enfermeros, si no tenemos sistema de salud con las personas adentro, va a ser difícil hacerle frente. Eduardo. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Encantado. Mucho gusto. Lo he escuchado ya en otra oportunidad en algún canal de la capital hablando de esto y siempre ha sostenido este discurso y también siempre ha tenido algunos detractores de este discurso que está estableciendo usted. Yo adhiero a lo que usted está diciendo y acá en el piso tenemos a un colega que es responsable subsecretario de Salud del municipio. Y lo que me gustaría, teniendo en cuenta que nuestra ciudad hace 130 días, 120 días que no tiene ningún caso y que ha tomado medidas muy importantes desde un inicio y que hemos sabido sostener a lo largo del tiempo y que la ciudadanía se ha comprometido por mucho tiempo, pero también debo decir que desde hace un tiempo hemos notado un relajamiento muy importante de esta conducta por parte de la sociedad rafaelina y de la región. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones en relación a esto que usted está contando que pasa en Buenos Aires que le pudiera dar al doctor Raca o que nos pudiera dar a nosotros como integrante del sistema de salud de la ciudad? Yo soy parte de la salud privada de la ciudad y tenemos otro colega, el doctor Molinari, que es pediatra. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones que nos daría para una ciudad, una región que no tiene casos desde hace más de 3 meses? Bueno, yo en primer lugar tengo que reconocer que sería muy imprudente de mi parte dar recomendaciones de este tipo habiendo médicos sanitaristas, como puede ser el subsecretario de Salud de Rafaela. Además, por supuesto, las medidas son muy dependientes de la realidad local. Yo lo que muy enfáticamente tengo que decir que frente al crecimiento del número de casos, frente al riesgo inminente de colapso del sistema, lo único que podemos hacer es limitar el número de casos. Porque la enfermedad no tiene tratamiento efectivo. La mayor parte de los tratamientos son experimentales, como el plasma. Se ha puesto mucha discusión en torno a los beneficios del plasma. El plasma es una terapéutica experimental que tal vez en algún momento demuestre ser útil, pero en este momento no hay ninguna evidencia científicamente basada que diga que el plasma ayuda a los pacientes. En realidad, la única herramienta terapéutica en los pacientes que requieren oxígeno es la administración de dexametasona, un glucocorticoide. Solamente esto. Después, todo depende en el paciente grave del tratamiento de sostén en terapia intensiva. La adecuada ventilación mecánica, la resucitación cardiovascular, el manejo prudente de fluidos, el tratamiento de sobreinfecciones, etc. Pero no hay un tratamiento específico. Y si la terapia se satura, entonces la mortalidad aumenta abruptamente. Así que lo único que podemos hacer es limitar a través del aislamiento el número de casos. En este momento yo tengo que decir que la conducta social en el AMBA, por motivos que después podemos analizar, es obscena. Ayer veíamos en los medios acúmulos de gente en la puerta de los bancos, una fiesta en plena Recoleta. Esto es un modelo experimental de saturación del sistema. Estamos haciendo lo imposible.
Y lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, salir para lo indispensable, mantener las distancias, usar tapaboca o barbijo, lavarnos las manos, no hacer reuniones sociales. Esto es lo único que podemos hacer para evitar una catástrofe que en mi punto de vista es inminente. Muchas gracias por esta participación, doctor Dubin. Creo que más claro no puede ser para que la gente comprenda la gravedad de lo que estamos atravesando, que como decían todos los presentes aquí, es inédito porque nunca pasamos una pandemia y hay más falta de certezas que cosas concretas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que no hay mucho más para agregar para ser tan elocuente respecto a lo que puede nombrábamos pasar. antes, ¿no? O sea, en Rafael, una ciudad de 100.000 habitantes, todos los inviernos, las camas de terapia intensiva eran 5 en el hospital, hablo de hospital, sistema público, y todos los inviernos teníamos la problemática de no contar con las camas suficientes. Imagínense una pandemia agregada. Exactamente. En un ratito, cuando volvemos después de la pausa, vamos a hablar con Alicia respecto a cuál es la diferencia en el tipo de test y por qué puede dar un test en primer momento positivo, después ser negativo. ¿Cómo no? Hacemos la pausa y ya volvemos.